Bueno, arrancó a grabar. Buenos días para todos. Espero que hayan ayer tenido un día muy bonito, que hoy sea un excelente día y que esté lleno de bendiciones para todos. La sesión que vamos a hacer el día de hoy de física es la sesión número 7 y la sesión número 8. Les voy a compartir pantalla para mostrarles qué fue lo que yo les compartí a ustedes esta mañana en la guía. O sea, aquí les voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ya estoy compartiendo la pantalla. Les voy a compartir aquí la guía. Bueno, entonces, fecha. Hoy estamos a 11 de septiembre del 2020. Ciclo 2, área ciencias, asignatura física. El tema, vamos a seguir hablando de ondas. La frase para el día de hoy la da William Lawrence Bragg, científico. Dice, lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos. Entonces la invitación del día de hoy es que no nos quedemos con los datos y con la información que obtenemos, sino que realmente la utilicemos y le demos un sentido a esa, le demos un sentido a esas nuevas formas de obtener los datos y darle nuevas formas de pensar a esos datos. Entonces la invitación del día de hoy con la frase es a no comer en limpio, sino más bien recopilar esa información, masticarla y descubrir nuevas formas de pensar con esa información que tenemos. Esa es la invitación para el día de hoy. La primera parte de la clase, como son 2 sesiones, la primera parte de la clase voy a hablar sobre el péndulo, cuál es la definición del periodo de oscilación en un péndulo simple. Vamos a identificar los elementos del péndulo, los vamos a identificar. Vamos a ejemplificar uno de los péndulos que vamos a realizar. Y vamos a ver por qué es importante la gravedad en un péndulo simple. Entonces, esta es la información que tenemos en el péndulo. Ese es el primer tema que vamos a desarrollar. La segunda parte vamos a hablar sobre las ondas, la definición de la clase de las ondas. Determinar cómo se propagan las ondas, cómo se clasifican, a partir de qué. Y vamos a ver la diferencia entre las ondas de la naturaleza y las ondas a partir de la característica de cada una de las ondas, ¿no? Entonces, estas son las 2 temáticas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre el péndulo simple y sobre ondas.
sobre onda. Y es el péndulo simple. El péndulo simple tiene tres características grandes. La primera, siempre va a tener un punto fijo, es decir, una base donde vamos a sujetar el péndulo. Dos, tiene una longitud, es decir, el péndulo tiene una longitud. Y tiene un objeto suspendido y va a tener un punto de equilibrio, que es donde va a quedar en reposo. Estas son cuatro características de un péndulo simple. Primera, un punto fijo, donde se va a poner el péndulo. Segunda, una longitud. Tercera, una posición de equilibrio, es decir, donde va a llegar a quedarse quieta nuevamente, donde se va a quedar quieto nuevamente el péndulo. Y una suspensión, una distancia de la suspensión del péndulo. Y obviamente tiene una masa. Entonces, estas son las características generales de un péndulo simple. El periodo de un péndulo no depende de la masa, es decir, no depende si esta masa es grande, pequeña, mediana, no, sino de su longitud, es decir, si está largo, cortico, mediano, chiquito. Entre más grande, más va a ser el periodo, entre más pequeño, más pequeños van a ser los periodos. Depende de la longitud de la cuerda. En matemáticas podemos encontrar los elementos del péndulo. Entonces aquí los elementos del péndulo son los siguientes. Entonces habíamos hablado de una base donde se va a sujetar el péndulo. Dos, una longitud. Una longitud, que sería esta misma L, esta que está acá. Una longitud. Va a tener una masa. Va a tener una masa. Esa masa está sujeta a una cuerda o a un soporte. El peso de la masa va a generar una tensión hacia afuera del péndulo, pero la cuerda va a ejercer una fuerza hacia el centro. Eso en Newton lo explicaba, y eso es la tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y de la reacción. Es decir, la acción es que la esfera está tirando hacia afuera por el movimiento del péndulo y hay una contrafuerza, una tensión, una contrafuerza que va a generar hacia el centro. Es decir, la masa va a generar la tensión hacia afuera y la cuerda va a generar la tensión hacia adentro. Eso es fuerzas. Pero entonces aquí lo que tenemos que tener claro es que esta distancia S tiene mucho que ver para hallar el periodo, ¿no? Ya miramos más adelante cuáles son las fórmulas para utilizar para cuando uno esté hablando del péndulo simple. Entonces aquí lo que vemos es que la esfera va a tener un movimiento que va a subir hasta llegar a un punto máximo y va a descender hasta que cuando las repeticiones que sea, esta esfera vuelva a quedar en su posición de reposo, en su posición inicial. Arriba lo llamamos posición de equilibrio. Es decir, que
en algún momento la esfera va a volver a quedar aquí suspendida y quieta en su posición de equilibrio. Entonces aquí lo que podemos ver es que esta esferita genera una velocidad y una aceleración hacia arriba. Una velocidad hacia arriba. Y por el peso de la masa, las fuerzas o la fuerza que genera hacia el centro de la Tierra va a hacer que haya una fuerza que va a empujar la esfera nuevamente hacia abajo para que recupere su posición de equilibrio. Es decir que si la suspendemos, si la dejamos caer, esa se va a empezar a mover en un vaivén hasta que quede nuevamente quieta. Esa fuerza que hace que desacelere o que vaya perdiendo velocidad la esfera para que recupere su punto de equilibrio, a eso lo vamos a llamar la fuerza restauradora. Entonces aquí tenemos varias cosas. Una masa, porque genera un peso sobre el péndulo. Tenemos una longitud, es decir, lo que mide el péndulo. Tenemos una fuerza que genera la cuerda. Tenemos una posición de equilibrio y que por medio de esa masa hace que empiece a perder su velocidad hasta que llegue al punto de que quede en su punto de equilibrio. A eso lo vamos a denominar una fuerza restauradora. Entonces aquí la vamos a ver. ¿Eso qué consiste en la fuerza restauradora? Entonces aquí tenemos el péndulo simple. Es el mismo ejemplo que teníamos ahí arribita. Tenemos el péndulo suspendido. Tenemos acá el péndulo suspendido. Tenemos una masa. En esta la masa es la carita feliz. Tenemos una masa. Tenemos una fuerza en la tensión, vean. Una fuerza, que sería la fuerza de la cuerda. Tenemos una longitud, que es la letra L, véala. O sea, a lo largo de la cuerda del péndulo. Va a haber un espacio recorrido, un espacio de suspensión, que sería esta X. Sería este pedacito acá, vean. Este espacio de recorrido. Y pues obviamente sí tenemos un ángulo de inclinación, ¿no? Porque estamos hablando del péndulo. Entonces, según Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso dice Newton. Pero como estamos hablando de un objeto suspendido, no podemos hablar de aceleración, sino vamos a hablar de gravedad. Entonces aquí tenemos la gravedad. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Pero como estamos hablando de un péndulo, estamos hablando de un grado de inclinación, es decir, de seno de teta. Eso quiere decir que la fuerza, esta fuerza, T, esta fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. Esa sería la fuerza que genera el péndulo. Pero estamos hablando de que necesitamos hallar es la fuerza restauradora. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que como estamos hablando de un péndulo, de un grado de inclinación, como es un péndulo, ese grado de inclinación cada vez que vaya bajando la esfera, de a poquito, ese grado de inclinación va a descender también de a poquito. Eso quiere decir que como son muchos grados de inclinación en todo el recorrido del péndulo, vamos a aproximar que ese seno de teta va a ser al ángulo de inclinación. Entonces vamos a aproximar seno de teta, lo vamos a inclinar a solo teta. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la menos la masa por la gravedad por el seno de teta.
Ya quité este seno de teta y lo dejé solo en términos de teta. Pero recuerden que para hallar esta distancia, eso lo vimos en algo que se llama la longitud de arco. La longitud de arco, es decir, este espacio de recorrido del péndulo, se saca por el espacio, esta X, es igual a la longitud por el ángulo. Acá la tenemos, vean. El espacio es igual a la longitud por teta, es decir, por el ángulo de inclinación. Eso quiere decir que aquí lo que vamos a hacer es despejar teta, es decir, despejar esta tetica que está acá. Eso quiere decir que cogemos la longitud que estaba multiplicando y la pasamos a dividir. Eso nos queda que teta es igual a espacio sobre la longitud. Entonces lo que vamos a hacer es coger esta teta y la vamos a reemplazar en esta de acá. Voy a reemplazar hasta ahora. Entonces, como voy a reemplazar, cojo espacio sobre longitud y la voy a meter en la teta. Entonces, ¿qué haría? Fuerza es igual a la masa por la gravedad por el espacio sobre la longitud. Entonces, aquí ya tenemos la fuerza restauradora. Eso quiere decir menos K. La clase pasada, cuando hablábamos del resorte, veíamos una constante de oscilación. Esa constante de oscilación era la fuerza restauradora del resorte. Aquí, menos K, que sería la constante de oscilación, también la vamos a llamar como fuerza restauradora, que sería menos la masa por la gravedad sobre la longitud. Esa sería la fuerza restauradora. Y todo esto lo vamos a multiplicar por X. Entonces, esta es la primera fórmula que nos vamos a aprender. Aquí la vuelvo a poner, véanla acá, se las voy a encerrar. Entonces, esa es la primera fórmula que van a copiar ahí en su cuaderno, por favor. Fuerza es igual a menos la masa por la gravedad sobre la longitud por la distancia. Esa sería la primera formulita. Con esa formulita vamos a hallar la fuerza restauradora de un resorte. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces copiamos ahí, por favor. Listo, ya hallamos la primera formulita, que es fuerza es igual a la menos la masa por la gravedad sobre la longitud de la cuerda por el espacio recorrido. Esa sería la fuerza restaurada. Para saber la fórmula del periodo, de dónde sale, este proceso no es necesario que se lo aprendan. Aquí lo importante es que se aprendan estas dos fórmulas. La fuerza es igual a menos la masa por la gravedad sobre la longitud, todo eso por el espacio. Eso es la fuerza restauradora. Y la del periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Esa es la fórmula del periodo de oscilación de un péndulo simple. Entonces aquí tenemos que el periodo es igual a 2pi por la velocidad angular. Pero la velocidad angular es igual a la constante sobre la masa. Si le sacamos raíz cuadrada a la velocidad angular, le sacamos raíz cuadrada acá, entonces queda que la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de K sobre la masa. Pero ya sabemos que nuestra constante equivale a masa por gravedad sobre la longitud. Entonces voy a reemplazar esta K por la masa por la gravedad, vean, sobre la longitud.
sobre la longitud. Y esto está sobre m, entonces, sobre m. Cancelo m con m y nos queda que la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Y yo acá reemplazo después esta velocidad angular. Por eso nos queda que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Aquí lo importante es que se me aprendan estas dos fórmulas. Esta de la fuerza, que se las voy a poner acá, y esta del periodo. Entonces copien estas dos fórmulas, porque con estas dos fórmulas vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se guíen cómo va a ser la tarea que les dejé. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Copien primero esas dos fórmulas. Bueno, entonces vamos a mirar cómo es el ejemplo que tenemos de tarea. Y vamos a hacer uno parecido en el tablero. Entonces dice, hallar la fuerza restauradora y el periodo de un péndulo de 2 metros de largo y una masa de 20 kilogramos. Y está suspendido 5 metros. Entonces vamos a hacer un ejemplo parecido en el tablero. Les voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a activar la cámara mía. Y vamos a hacer un ejemplo del péndulo en el tablero. Permítame un segundo. Listo. Entonces voy a acercar aquí. Bueno, entonces dice lo siguiente. Un péndulo, pues vamos a hacer el péndulo. Vamos a poner que la longitud de la cuerda es de 4 metros. 4 metros. La masa va a ser de 10 kilogramos. La masa es de 10 kilogramos. La vamos a suspender, es decir, el espacio aquí. La vamos a suspender 3 metros. Se suspendió 3 metros. Vamos allá. La fuerza restauradora, que es igual a menos la masa por la gravedad sobre la longitud, y todo esto multiplicado por x. Esa es la fórmula de la fuerza restauradora.
fuerza restauradora es igual a menos la masa por la gravedad sobre la longitud, todo eso por X. Y nos están pidiendo hallar el periodo. Y el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Entonces ya con estos datos ya podemos hallar la fuerza restauradora y podemos hallar el periodo. Entonces vamos a hallar la fuerza restauradora. Entonces aquí ya tenemos los valores. Entonces aquí los vamos a poner. La longitud de la cuerda es 4 metros. La masa es 10 kilogramos. Y el espacio suspendido, es decir, X, es 3 metros. Ya con estos valores, que ya los puse allá, ya los puse acá, los valores y las fórmulas, ahora sí puedo hallar la fuerza restauradora y el periodo. Entonces vamos a borrar aquí el tablero. Profe, Dígame. ¿de dónde saca el 4? ¿Cuál 4? Ah, pues ese 4 es, vuelvo y repito, esta longitud de la cuerda, lo que mide la cuerda del péndulo, vale 4 metros. Eso es lo que mide la cuerda. De aquí salió este 4, ¿verdad? Sí, La pero masa, pero usted había dicho que era la 1. masa vale... No, 4 metros vale la cuerda. Lo que está suspendida, es decir, este espacio, son 3 metros. Y la masa es de 10 kilogramos. Esos son los 3 datos que he puesto siempre. El péndulo mide 4 metros, está suspendido 3 metros y la masa vale 10. Lo estoy haciendo con otros datos, no les estoy haciendo la tarea, porque no voy a hacer el ejemplo con el de la tarea lo tienen que hacer ustedes. Es exactamente igual como lo estoy haciendo en este momento. Están totalmente igual. Saco las dos fórmulas, que ya las tienen ahí, pongo los datos acá, la longitud, que sería esto, vea, L, es igual a 4 metros. X es 3 metros. Y la masa vale 10 kilogramos. Listo, ya tenemos los datos. Ahora sí vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a reemplazar la fórmula. Entonces en la fórmula tenemos la fuerza restauradora es igual a menos la masa. ¿Cuánto vale la masa? 10. Entonces menos 10. ¿Qué vale la masa? Por la gravedad siempre vale lo mismo, 9.8. A eso equivale la gravedad, a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Por el espacio, es decir, por 3 metros. Todo esto dividido, la longitud. ¿Cuánto vale la longitud? 4. Ahora multiplicamos, hacemos esa multiplicación. Entonces ahí tenemos la calculadora. Y multiplicamos en la calculadora, multiplicamos 10 por 9.8. 10 por 9.8. Eso da 98. Y 98 por 3. Eso da 294. Pero como está negativa, eso da menos 294. Arriba y abajo lo dividimos entre 4. Y 294 dividido 4, eso da 73.5. Está negativa, menos 73.5. Newton, porque estamos hablando de fuerza. Es negativa porque estamos hablando que es una fuerza restauradora. Y esta es la forma de hallar la fuerza restauradora. ¿Preguntas de cómo fue que yo hallé la fuerza restauradora?
¿Preguntas? Preguntas, muchachos. Otro ejemplo, profe, porfa. Pero porque no hemos hallado ni siquiera el periodo. Hasta ahora ya es la fuerza. Con esta masa, con esta fórmula, véanla. Con esta. Me falta hallar el periodo. Por eso digo que si entendieron de dónde saqué esto. Vuelvo y repito, para que lo vean paso por paso. La fórmula, la pongo acá, véanla. La voy a volver a poner. Menos la masa por la gravedad, por el espacio, y todo esto dividido la longitud. Listo. ¿Qué fue lo que siguiente que puse? Sigue siendo negativa. La masa, ¿cuánto vale la masa? 10 kilogramos. Entonces ponemos ahí 10 kilogramos para ponerlo con las unidades de medida. La gravedad, ¿cuánto vale la gravedad? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por el espacio, ¿cuánto fue que se movió? 3 metros por 3 metros. Todo esto dividido la longitud. ¿Cuánto medía la cuerda? 4 metros. Cancelo esta M con esta M de una vez, porque eso estorba. De resto ya queda kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de Newton, o sea que ya las tenemos ahí. Multiplicamos 10 por 9.8, eso da 98. Y 98 por 3, eso nos dio 294. Da negativo, pero lo dividimos entre 4 porque todavía no hemos dividido sobre la longitud. Eso es igual a la fuerza. Y eso es igual a 73.8 Newton. Y es negativo porque estamos hablando de fuerza restauradora. Eso fue lo que yo acabé de hacer. Eso es lo que yo acabé de hacer. Ahora vamos a hallar el periodo. Ahorita hacemos otro ejemplo entonces. Vamos a hallar el periodo. Entonces el periodo también es fácil. Cojo la fórmula. Periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Vamos a hallar, entonces, 2 por pi, pero ¿cuánto equivale pi? Pi equivale 3.1416, correcto. Por pi, listo. Después, eso va multiplicado por una raíz cuadrada. La longitud, ¿cuánto valía la cuerda? 4. Entonces, 4 dividido la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8. Dividido 9.8. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos 2 por 3.1416. 2 por 3.1416. Eso da 6.28. Entonces esto es igual a 6.28 por la raíz cuadrada de 4 dividido 9.8. Entonces 4 dividido 9.8. Eso da 0.40. Entonces esta división de 4 dividido 9.8, eso da 0.40. Entonces, 2 por 3,1416 da 6.28. Y 4 dividido 98 da 0.40. Entonces ahora vamos a sacarle la raíz cuadrada a 0.40. Entonces, la raíz cuadrada de 0.40, eso da 0.63. Es decir que el periodo es igual a 6.28 por la raíz cuadrada de 0.4, eso da 0.63. Y vamos a multiplicar 0.63 por 6.28. Eso da 3.9. 3.9 segundos, porque estamos hablando de periodo. Y esta sería la forma de hallar el periodo. ¿Preguntas de cómo fue que hallé el periodo? ¿Preguntas? Profe, Díganme.
Obligatoriamente toca coger los, o sea, después de la coma los cuatro, pues para el pi, los cuatro dígitos. Para pi, sí, claro. Estos son los 4 números que se utilizan siempre para hallar pi. Listo, profe, gracias. Para pi, sí, esos 4 números. Y la gravedad siempre va a ser 9.8. Siempre. Entonces, pi es 3.1416 y gravedad 9.8. Siempre van a ser esos valores. Siempre. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para ver si entendimos el ejercicio, que es demasiado sencillo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Tengo el péndulo, la masa es de 30 kilogramos. 30 kilogramos. La cuerda me va a medir 2 metros. Lo vamos a suspender 1 metro. La vamos a suspender 1 metro. Hallar la fuerza restauradora. Y el periodo. Entonces, esto sería la longitud L, para la que me preguntó. Entonces, L, entonces aquí voy a poner el dato, 2 metros. Listo. La masa es de 30 kilogramos. En masa, 30 kilogramos. Y el espacio suspendido es de 1 metro. Es decir, 1 metro. Listo. Ya tomé los datos. Tengo el dibujo. Es un péndulo de una cuerda de 2 metros. Tiene una masa de 30 kilogramos. Y la vamos a suspender para soltar a 1 metro. ¿Cuál es la fuerza restauradora y el periodo? Listo. Ya tenemos ahí. Ahora vamos a utilizar las fórmulas. Entonces, la fórmula dice: la fuerza es igual a menos la masa por la gravedad por X sobre la longitud. Esa es la fórmula. Entonces vamos a empezar. Fuerza es igual a menos la masa. ¿Cuánto es la masa? 30. Entonces menos 30. Por la gravedad. ¿Cuánto equivalía a la gravedad? 9.8. Ahí estoy, hasta ahora estoy reemplazando. Por el espacio. ¿Cuánto fue lo que suspendimos? 1 metro. Entonces, por 1. Todo esto dividido la longitud de la cuerda. ¿Cuánto fue que dijimos? 2 metros. Listo. Ya tenemos ahí todos los valores. Ahora, pues vamos a hallarlo. Entonces, la fuerza es igual a menos. ¿Por qué menos? Porque la fuerza restauradora. Entonces ahí multiplicamos 30 por 9.8. 30 por 9.8. Eso da 294. Esto da 294. Por 1, pues da 294. Dividido 2. Eso sí, no estoy mal, eso es 147. Entonces esto es igual a menos 147. ¿147 qué? Newton, porque estamos hablando de fuerza. Y esta ya sería la fórmula, la forma de hallar la fuerza. ¿Preguntas? Fácil, ¿cierto? Fácil. Listo, entonces esta era la forma para hallar la fuerza restauradora. Ahora para hallar el periodo. Entonces vamos a hacer acá el periodo. Entonces, el periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Entonces, el periodo es igual a 2 por 3.1416, que era lo que decía el compañero. Siempre se pone eso. Por la raíz de la longitud era 2
2 y la gravedad es 9.8. Entonces, T es igual, esto es 6.28, fue que nos dio. 2 por esto da 2, 6.28. 6,28. Por la raíz de, entonces 2 dividido 9, bueno, por la raíz de 2 dividido 9.8. Entonces 2 dividido 9.8, eso da 0.2. Entonces esto es igual a 6.28 por la raíz de 0.2. Entonces la raíz cuadrada de 0.2 es 0.44, es decir, 0.44. Y esto es igual a 0.44 por 6.28. Eso da 2.7. 2.7 segundos, porque estamos hablando de periodo. Y esta sería la forma para hallar el periodo. Aquí tenemos aquí. Solo es reemplazar los valores en esas dos formulitas. Preguntas, muchachos. Profe, Preguntas hasta ¿cuánto fue que dio el periodo? el periodo ahí dio 2.7 segundos. Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. El tema, la tarea es un ejercicio igualito a este. Son 2 puntos, pero es igualito a este. Se hace de la misma manera, ¿vale? Se hace totalmente igual la tarea. Entonces les voy a compartir la pantalla para hablarles de las ondas. Les voy a compartir otra vez mi pantalla. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar la guía. La sesión número 8 habla de los tipos de las ondas. Tipos de las ondas. Entonces aquí las ondas están clasificadas de 3 maneras. La primera, según el tipo de energía propagada. Si es una onda mecánica o si es una onda electromagnética. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una onda mecánica y una electromagnética? La onda mecánica, como su nombre lo indica, necesita un motor que genere esa onda. En cambio, las ondas electromagnéticas, unas necesitan motor, pero otras no. Por ejemplo, la luz, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, todas estas son ondas electromagnéticas, pero estas no necesitan exclusivamente un motor que las genere, sino que por sí mismas se pueden generar una onda electromagnética. Otro tipo de ondas es según su propagación por dirección, que serían las ondas longitudinales y las ondas transversales. ¿Cuál es la diferencia entre una onda longitudinal y una transversal?
Entonces, las ondas longitudinales son las ondas que se ven, digamos, de manera en un resorte, la onda de un movimiento de un péndulo. Esas ondas son ondas longitudinales. En cambio, las ondas transversales son las que se generan por medio de un movimiento ondulatorio simple, con un movimiento armónico simple. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de una onda transversal, de cuando se mueve una cuerda, y esta cuerda se empieza a mover y se empieza a transportar por medio de la cuerda hasta que llega a la pared. Entonces aquí vemos una onda longitudinal y podemos ver una onda transversal. Y la última clasificación de la onda es por las dimensiones de propagación. Entonces aquí tenemos 3 dimensiones. Está la onda unidimensional, la onda bidimensional y la onda tridimensional. Entonces la unidimensional, ¿cuál es? Entonces, las ondas unidimensionales son estas ondas mecánicas, las que se genera una onda. Véanla aquí, la onda A. Y esa onda se empieza a mover por toda la cuerda hasta que llega al final. Pero solo se genera una onda, pero solo es una la que se transporta por toda la cuerda. A esta la vamos a denominar una onda unidimensional. Las ondas que se propagan en las superficies y que son mecánicas también, porque es generadas por algo genera ese movimiento, esas ondas bidimensionales las podemos ver, por ejemplo, en el agua, las podemos ver también en el vidrio, en los vidrios. Estas ondas que se propagan por las superficies, digamos también un golpe en algo metálico que vibra, queda vibrando, esa sería una propagación de una onda. Entonces, cuando se le pega a algo metálico, a una lámina metálica, esta lámina, tras de que hace un sonido, también hace un movimiento, como que vibra. Esa vibración es una onda, es en una superficie, entonces esa sería una onda bidimensional. Y las ondas tridimensionales son las que andan y que se propagan por todo el espacio. No solo en una dimensión o en dos, sino en todo el espacio. Por donde haya espacio, se cuela, y podemos ver dos o tres ejemplos. Las ondas sonoras, el sonido se propaga hasta el más remoto espacio, llega sonido. La luz, la onda de la luz también viaja por todo el espacio y también se cuela en cualquier espacio chiquitico para que transmita esa onda. Las ondas electromagnéticas también viajan por todo el espacio. Los rayos ultravioletas, esos viajan por todo el espacio, por las 3 dimensiones. Entonces aquí podemos ver las dimensiones de propagación de una onda. La próxima clase ya arrancamos a ver todo lo que tiene que ver con la onda como cuál es la amplitud, cuál es el periodo. Bueno, eso lo vemos la próxima clase. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas de lo que tienen que hacer de tarea? Solo son 2 ejercicios. Se los voy a leer acá, aquí en la guía, de una vez. Entonces, vea, allá la fuerza restauradora y el periodo de un péndulo de 2 metros de largo, una masa de 20 kilogramos y que se está suspendido 5 metros. Es igualito a lo que yo... Si ya no es de 2 metros, es decir, el péndulo ya no es de 2 metros, sino de 4. Tiene la misma masa y va a estar suspendido el mismo metro, los mismos 5 metros. Aquí en el segundo ejemplo, en el segundo ejercicio, cambia es la longitud, son los mismos valores, 20 kilogramos
y 5 metros de suspensión. ¿Qué van a hacer en ambos? Hallar la fuerza restauradora y van a hallar el periodo. Preguntas de lo que tienen que hacer de tarea, muchachos. Preguntas, por favor. ¿Son sencillos? Son demasiado sencillos. Bueno, voy a llamar lista, muchachos. Por favor, me dicen presente, que no voy a estar mirando el chat directamente. profe. Bueno, está cargando aquí en mi drive. Entonces, dígame. ¿Y hasta cuándo hay plazo del trabajo? Pregunta. ¿Que hasta cuándo es el plazo del trabajo, profe? Lunes por la noche, yo creo que hay plazo de subirlo. Hoy es viernes, entonces tienen viernes, sábado, domingo, 3 días, suficiente para hacer el trabajo. Está muy sencillo. Bueno, vamos a ver aquí si ya... No, todavía no me ha cargado bien aquí la llamada lista. Denme un minutico y ya llamo lista. Ay, se quedó esta vaina. Bueno, mientras tanto voy a dejar de grabar. A ver si eso me ayuda a que me cargue más rápido mi drive.